Yo tenía 20 años ese verano, mitad seguro de mí mismo, mitad despistado, tratando de convencerme de que una pasantía de verano en una firma de análisis de nivel medio definiría de alguna manera mi futuro. El lugar no era glamuroso. Olía a café quemado y a impresoras cubiertas de polvo, y la mayoría de los días no eran más que hojas de cálculo que parecían multiplicarse solas. Aún así, era una posición inicial en el mundo al que quería entrar, así que intenté tratarlo como si importara. Éramos 8 pasantes hacinados en un rincón de la oficina donde los cubículos tenían paredes apenas lo suficientemente altas como para fingir que no estábamos respirando todos el mismo aire reciclado. 5 de ellos eran exactamente el tipo de personas con las que esperas trabajar. Tranquilos, decentes, ambiciosos en voz baja, pero no desquiciados por ello. Otro, un tipo rígido llamado Devin, trabajaba como si estuviera compitiendo en unas olimpiadas corporativas imaginarias, sus dedos golpeando el teclado como si necesitara castigarlo por cada pulsación. Nunca parpadeaba lo suficiente, y todos evitaban preguntarle algo a menos que fuera absolutamente necesario. Pero el octavo pasante, el octavo hacía que todo el piso se sintiera más frío en el momento en que entraba. Su nombre era Rowan. A primera vista parecía alguien que no había dormido en días. Alto, hombros estrechos, postura demasiado recta para parecer relajado y piel tan pálida que hacía visibles las finas venas azules a lo largo de su mandíbula. Su cabello siempre parecía ligeramente húmedo, como si hubiera salido de un sótano neblinoso en lugar de un autobús. Pero estas no eran las cosas que me molestaban. Lo que me molestaba era cómo actuaba específicamente conmigo. La primera vez que apareció en mi cubículo, ni siquiera me di cuenta de que estaba allí hasta que su sombra se extendió sobre mi escritorio. Levanté la vista y solo su cabeza era visible por encima de la pared del cubículo. Solo una cabeza, perfectamente inmóvil, observándome con una sonrisa tenue y rígida que no parecía pertenecer a un rostro humano. Inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiando un insecto bajo un vidrio. Luego, con una voz deliberadamente lenta y entrecortada, dijo, «¿Ocupado o pretendiendo?» Forcé una risa, del tipo cortés destinado a empujar a alguien de vuelta hacia un comportamiento social normal. Pero él simplemente se quedó allí, manteniendo la sonrisa, esperando, como si quisiera ver qué haría mi cara a continuación. Luego se fue sin decir una palabra más. Me dije a mí mismo que era solo humor incómodo, pero siguió sucediendo. Todos los días, una, a veces 2 veces, su cabeza se deslizaba a la vista por encima de la pared de mi cubículo como un títere silencioso que se eleva con cuerdas invisibles. Comentarios que no se relacionaban con nada de lo que estaba haciendo. Observaciones que se sentían ensayadas, como si estuviera interpretando un papel que solo él entendía. Los demás se dieron cuenta, pero asumieron que Rowan y yo teníamos algún chiste interno. No los corregí. No sabía cómo hacerlo, porque incluso entonces, algo dentro de mí susurraba que Rowan no estaba siendo peculiar. Estaba observando, a mí. Y el día que finalmente me di cuenta de que no era solo raro, sino que estaba obsesionado, sucedió algo que hizo que la oficina se sintiera más pequeña, las paredes más delgadas. Algo que no podía explicar. El cambio ocurrió a última hora de una noche, una de esas noches de oficina tranquilas y zumbantes, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido y solo los pasantes se quedaban fingiendo ser productivos. Estaba terminando un informe cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo ignoro, pero algo, quizás el silencio de la oficina, me hizo contestar. Durante 2 largos segundos nada, ni respiración, ni ruido de fondo. Solo un vacío hueco, como si la persona que llamaba estuviera parada en una habitación insonorizada. Entonces lo escuché. Una voz que reconocí al instante, Rowan, pero no la versión incómoda de la oficina. Esta voz sonaba más aguda, demasiado deliberada, como alguien tratando de imitar una emoción sin sentirla. «Se acerca la tormenta», susurró. «Será mejor que ancles tu puerta». Luego soltó una risa distorsionada y ascendente, que subía tono por tono hasta que se quebró como metal doblándose bajo presión, y la llamada terminó. Me congelé, mirando la pantalla. Nunca le había dado mi número a Rowan. Cuando respondí con un mensaje de texto, rebotó. El número rastreaba una vieja línea fija desconectada. Mi estómago se retorció. ¿Lo había falsificado? ¿O era algo peor? Intenté dormir esa noche, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa risa dentada reproduciéndose en mi cabeza, estirándose, raspando en bucle. Cuando llegó el lunes, el escritorio de Rowan estaba vacío. Le pregunté a nuestro supervisor,
un tipo rígido y amigable llamado Hayes, si los pasantes tenían acceso a la información de contacto de los demás. Frunció el ceño como si le hubiera preguntado si las cafeteras requerían pasaportes. No, y Rowan no la necesitará de todos modos. Hizo una pausa. Lo dejamos ir. El viernes por la noche, problemas de rendimiento. Cuando pregunté qué tipo de problemas, evitó dar detalles. Solo murmuró algo sobre que Rowan no estaba participando normalmente. El tono de su voz sugería que había más. Cuando le conté sobre la llamada, un par de pasantes escucharon. Intercambiaron miradas que sugerían que tenían sus propias preocupaciones silenciosas. Algunos murmuraron que Rowan siempre los había incomodado. Uno dijo que Rowan a veces se paraba detrás de su silla sin hablar. Nadie había dicho nada antes. Hayes me aseguró que se había ido. Pero la tranquilidad solo funciona hasta que llega la noche. La semana pasó sin incidentes, sin llamadas, sin sombras en las esquinas, sin apariciones repentinas detrás de las paredes de los cubículos. Casi creí que había terminado, hasta ese viernes. Me desperté alrededor de las 4:50 am. Esa hora extraña en la que los sueños se desvanecen, pero el mundo no ha comenzado por completo. Un sonido débil, como un solo paso sobre tierra húmeda, me empujó hacia la ventana. Abrí las persianas y me congelé. Alguien estaba parado en medio de mi patio trasero entre la línea de árboles y el débil resplandor de la luz del porche. Inmóvil, erguido, mirando hacia mi ventana. Incluso antes de que la luz captara el contorno de su rostro, lo supe. Rowan. Levantó la barbilla, lentamente, como reconociendo un chiste privado que solo él podía escuchar. Luego, con esa misma voz distorsionada y demasiado cuidadosa, pronunció mi nombre. Alargado, casi musical. Mis manos comenzaron a temblar mientras agarraba mi teléfono, y luego se rió. No la risa de la oficina, no la risa del teléfono. Esta sonó como si algo finalmente se hubiera roto dentro de él, como si cualquier hilo delgado que lo ataba a la realidad normal se hubiera roto. No sé cuánto tiempo me quedé allí congelado, el teléfono agarrado tan fuerte que mis dedos se entumecieron. La risa de Rowan seguía subiendo y bajando en ondas extrañas, resonando de manera antinatural entre los árboles, como si el sonido no perteneciera al espacio que lo rodeaba. Me obligué a gritar a través de la ventana. Algo agudo, algo amenazante, cualquier cosa que pudiera romper el retorcido momento que estaba creando. Voy a llamar a la policía. Vete ahora mismo. Él no se inmutó. Durante unos segundos, simplemente miró hacia arriba a mi ventana, con los hombros relajados, la cabeza ligeramente ladeada como si escuchara algún ritmo silencioso. Luego se dio la vuelta, no con un giro humano normal, sino con un movimiento lento y amplio, como si su cuerpo estuviera siguiendo un tempo diferente al de su mente. Y caminó hacia la línea de árboles, siguiendo riéndose, siguiendo sin mirar atrás, siguiendo desmoronándose. Marqué los servicios de emergencia con manos temblorosas. La operadora preguntó si había intentado entrar, si había dicho algo amenazante, si todavía estaba en la propiedad. Respondía todo lo más tranquilamente que pude, pero cada palabra se sentía inútil. Para cuando llegó la policía, el patio estaba vacío. No había huellas en el césped mojado, ningún movimiento en los árboles, nada más que un débil eco persistente en el fondo de mi mente. Su voz estirando mi nombre como una melodía que salió mal. Me dijeron que volviera a llamar si regresaba. No lo hizo. Ni esa semana, ni ese mes, ni nunca, hasta donde sé. La vida se obligó a volver al ritmo habitual. Terminé la pasantía, empaqué el recuerdo de Rowan y me dije a mí mismo que simplemente era una persona profundamente inestable que se había quebrado bajo presión. Un extraño con el que simplemente me había cruzado. Nada más. Pero hubo una cosa que nunca le conté a nadie, ni a Hayes, ni a los otros pasantes, ni siquiera a la policía. La mañana en que Rowan estuvo en mi patio no estaba solo. Al menos no lo parecía. Detrás de él, en la penumbra gris entre los árboles, había notado el más débil cambio de otra sombra, larga, estrecha, antinatural. Pensé que era un truco de la luz. Quería que lo fuera, pero incluso ahora, años después, cuando reproduzco la imagen en mi cabeza, recuerdo el contorno con demasiada claridad. Algo estaba en el bosque detrás de él. Algo que se movió justo cuando dejó de reír. Algo que se desvaneció en el momento exacto en que entró en la línea de árboles. Aparté ese pensamiento durante años, lo enterré bajo la lógica y la rutina. Conseguí un nuevo trabajo después de graduarme. Me mudé de apartamento. Construí una nueva vida.
Pero el trauma tiene un extraño sentido de la dirección. Sabe cómo encontrarte incluso cuando has cambiado toda tu vida. La primera señal llegó en silencio. Estaba trabajando hasta tarde una noche en mi nueva oficina, diferente compañía, seguridad más estricta, acceso con tarjeta a cada piso. Estaba solo en el nivel 9, encorvado sobre modelos financieros, cuando escuché un suave tintineo. Una llegada de ascensor. Nada inusual, excepto que no lo había llamado. El edificio estaba cerrado después de las 7 p.m. sin visitantes, sin entregas, y yo era el único que había firmado para obtener una tarjeta de acceso ese día. Lo descarté. Estrés, agotamiento. Pero la segunda señal fue más difícil de ignorar. Una semana después, encontré un trozo de papel debajo de la puerta de mi apartamento, sin sobre, sin letra a mano. Solo un mensaje mecanografiado, centrado perfectamente. Ancla tu puerta. La misma frase que Rowan había distorsionado en esa llamada telefónica hace años. Mi estómago se enfrió. Busqué cámaras. Consulté con el administrador del edificio. Deity había entregado nada en mi piso. Nada en los registros de seguridad. No hay imágenes de nadie en el pasillo. El papel bien podría haberse materializado por sí mismo. Intenté desestimarlo, pero mi cuerpo recordaba esa sensación. Una audiencia invisible, observando de cerca. 2 noches después llegó la verdadera escalada. Estaba dormido, o algo parecido, en ese estado intermedio en el que la realidad se siente como agua tibia alrededor de tu mente. Un clic metálico agudo me despertó. Mi puerta principal, el cerrojo. Me levanté de golpe. No pasos, no una voz, solo respiración, lenta, medida, justo afuera de mi dormitorio. Mi garganta se tensó. Estiré la mano para coger mi teléfono, pero me congelé cuando la respiración se detuvo abruptamente, como si la persona se hubiera inclinado, escuchando mi movimiento. Luego, con esa misma lentitud desconcertante que Rowan siempre llevaba, una sombra debajo de la puerta se deslizó hacia los lados y desapareció. Esperé. 10 minutos. 20. 30. Luego un sonido que nunca olvidaré, una risa débil y suave, no la de Rowan, más alta, más ligera, casi divertida. Y luego la puerta principal se abrió y se cerró tan suavemente que se sintió intencional, como si el intruso no quisiera dejar rastros, solo recuerdos. La policía no encontró señales de entrada forzada, sin huellas dactilares. Nada robado. No hay imágenes de cámaras de nadie entrando al edificio. Era como si quienquiera, o lo que fuera, que me visitó esa noche no necesitara llaves, ni herramientas, ni fuerza. Solo oportunidad. Ahora, cada vez que escucho el ding del ascensor cuando estoy solo o un crujido en el pasillo después de la medianoche, mi corazón se despierta de golpe. Porque la obsesión de Rowan terminó hace años, pero otra cosa la continuó. Lo que lo observaba desde los árboles encontró un nuevo foco, y sabe mi nombre, y se ríe, en la oscuridad.